El Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, con el auspicio de National Endowment for the Humanities, presenta Arte en el Centro. Sonia Raquejo viene de la Universidad Complutense de Madrid, donde dicta cursos de estética y historia del arte. También es una conferenciante que ha corrido la SECA y la MECA, para resumir un poco un currículum vitae largo. Y hoy nos viene a hablar sobre land art. De hecho, tuvimos esta mañana un precioso seminario acerca de el muelle espiral de Robert Smithson. Y hoy nos va a hablar de visiones de la naturaleza en el land art. Estamos haciendo de la Tierra un planeta pop. Así que, Tonia. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias por venir un domingo a mediodía a esta actividad y por compartir estas preocupaciones sobre el planeta Tierra en la actualidad que estamos haciendo de él. Bueno, antes de comenzar quisiera agradecer una vez más a Liliana Ramos el haberme traído aquí, el poder contrastar mis conocimientos con los conocimientos vuestros. El seminario de ayer para mí fue muy enriquecedor. El seminario de esta mañana ha sido fantástico, unos alumnos geniales. No sé si queda alguno vivo por aquí, pero ha sido una experiencia muy bonita. Y desde luego quería dar las gracias a National Endowment for Humanities y muy particularmente pues, al Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, que ha hecho posible para mí esta experiencia que me llevo en el corazón y en la cabeza. Bueno, todavía no ha acabado, empecemos. Bien. La primera diapositiva, por favor. Bueno, exactamente ¿qué es lo que los hogares de hoy, qué hace que los hogares de hoy sean tan diferentes, tan atractivos? Es la traducción del título de este famosísimo cuadro de Hamilton, que sigue siendo considerada la obra más emblemática del pop europeo. En ella, Hamilton resume los elementos más característicos de la sociedad del capitalismo: el culto al cuerpo, la cultura popular, la adquisición de bienes de consumo. Vemos una aspiradora, un magnetofón, una televisión, objetos estos que son propios de una época en la que la tecnología prometía un mundo modernizado lleno de confort que nos haría más felices. Esta cultura del capitalismo comenzó a labrarse 30 años antes en los Estados Unidos de la mano de Edward Bernays, que nace en Viena en 1891 y muere en Estados Unidos en 1995. Este personaje tan particular, según Adam Curtis, fue el inventor de las relaciones públicas y del marketing. Así es que, basándose en las teorías psicoanalíticas de su tío Sigmund Freud, Bernays proyectó todo un método de manipulación y control de las masas a través del consumo para resolver los excedentes de la producción de los años 30. La nueva estrategia del consumo de la venta de Bernays consistía en trabajar sobre el deseo de la población, no sobre sus necesidades. Así, los productos de primera necesidad y los básicos, que ya tenía todo el mundo adquiridos, empezaron a ser sustituidos por otros, completamente innecesarios. No se trataba ya de comprar lo que se necesitaba, sino lo que se deseaba. Y fue precisamente ese marketing del deseo el que irrumpió ferozmente en los años 50 del siglo pasado, generando la cultura del bienestar que muestra Hamilton en su obra y que hoy reconocemos como el origen de nuestra condición de consumidores compulsivos. Lo que Hamilton muestra con ironía, esto es, la transformación del hogar del ciudadano medio contaminado por el virus del consumismo y la excitación del futuro, bien puede compararse con la manera en la que hemos acabado transformando nuestro entorno. Pareciera que lo que se llevó a cabo en los años 50 dentro del espacio doméstico se ha trasladado en las décadas posteriores al ámbito de la naturaleza.
Así, hemos domesticado la naturaleza en parques naturales, desde los que disfrutar artificialmente de un mundo que produce paisajes para el consumo que mantienen las características del arte pop, que según el propio Hamilton eran paisajes populares, son pasajeros, es decir, satisfacen a corto plazo, son fácilmente olvidados, son de bajo coste, se producen en masa, van dirigidos a la cultura juvenil, son sexys, evasivos, atrayentes y se promueven entre las altas finanzas. Estas características del pop coinciden con el triunfo de la tecnología en una época en la que predomina la proyección hacia el futuro. Un futuro marcado por el antropocentrismo, el individualismo y el deseo de acaparar, como especie y cultura, no ya solo el planeta Tierra entero, sino incluso otros rincones del universo. Notemos que Hamilton ha sustituido el techo de la habitación por un vacío desde el que contemplamos parcialmente a la luna, que casi se posa sobre ese espacio familiar como queriendo invadirlo. Es más, desde este techo abierto que desprotege al hogar de toda intimidad, se podrá visualizar todos los movimientos de sus huéspedes. En ese año, la humanidad estaba a punto de enviar el primer satélite de la historia, el Sputnik. Este satélite, fruto de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, fue puesto en órbita tan solo un año después del collage de Hamilton. La casa pop deja de ser así un interior para convertirse en un paisaje abierto donde el gran hermano, ese ojo que todo lo ve, confirma las especulaciones que en el campo de la ciencia ficción había escrito George Orwell en su célebre novela de 1984, publicada tan solo 9 años antes del collage. Pero lejos de presentar una distopía y dramatizar el control de la vida privada por el gran ojo, los habitantes de la casa de Hamilton se muestran muy felices, si bien poseídos por ese nuevo deseo de ir conquistando el bienestar a base de consumir. Entonces la ecuación ya está servida. A más consumo, más bienestar. A más bienestar, más tecnología. A más tecnología, más vigilancia y más distanciamiento de la naturaleza. Antes de proseguir, quisiera hacer algunas aclaraciones de los términos utilizados aquí en relación al paisaje y a la naturaleza. Por paisaje nos referiremos a cualquier imagen que representemos del territorio y la entenderemos como opuesta a la naturaleza cuando a través de la mirada la cosificamos. En principio, el paisaje es una imagen que revela las relaciones que hemos creado con nuestro entorno o más allá de él. En este sentido, interpretaremos también como paisaje las relaciones que hemos creado con el espacio extraterrestre y con el espacio galáctico, a través de las sondas como los Voyagers, que fueron enviadas en el 77, o más recientemente las de Hubble. Sondas que en realidad no son sino ojos flotantes en el universo, que nos envían información de hace millones de años, remontándose hasta recoger el mismísimo origen del universo. El paisaje, pues, ya sea fuera o dentro de nuestro planeta, es imagen y como tal es susceptible de ser cosificada como un consumible que podría perfectamente decorar el salón de la obra de Hamilton. La naturaleza, por el contrario, la entenderemos como un proceso dinámico que se proyecta tanto a escala cósmica como cuántica, siendo generadora de la materia y transformadora de la energía y de la vida, y de la cual formamos parte y, por tanto, dependemos primariamente para ser y subsistir, si bien su horizonte trasciende con mucho la existencia de nuestra especie. Esta naturaleza de escala cósmica rige a otras naturalezas que a escala humana podían considerarse en 3 niveles, que son los que más directamente nos atañen. La naturaleza 1, o primera naturaleza, comprende el territorio cuyo aspecto o biodiversidad no ha sido modificado o influenciado por la especie humana, es decir, el territorio que existió antes de que existiera la especie humana. La naturaleza 2, o segunda naturaleza, la que ha sido modificada con umbrales sostenibles, entendemos hoy, y la tercera naturaleza,
que atraviesa el umbral del equilibrio y crea otra naturaleza desvinculada de la primera. Estas tres naturalezas conviven de manera simultánea, por lo que esta división pretende tan solo llamar la atención sobre los niveles de alteración del territorio que al uso ha realizado la especie humana sobre el planeta hasta ahora. Hoy, por supuesto, no quedan territorios de la primera naturaleza, tan solo nos es posible encontrar lugares de la segunda naturaleza y cada vez con más dificultad, y es la tercera naturaleza cuya imagen podría ser cualquier cadena de megalópolis, como por ejemplo la que se extiende de Nueva York a Boston, la que va creciendo por todo el planeta, desarrollándose paradójicamente a espaldas de la primera naturaleza y con una difícil, cuando no insostenible, relación de poder con la segunda. El arte, tal y como lo entendemos en nuestra cultura actual occidental, hoy extensamente globalizada, forma parte de esta tercera naturaleza y como tal es un elemento más de ese complejo mundo generado a partir de los procesos que han emergido de las relaciones de producción económicas, socioculturales y del conocimiento. Desde que en las primeras películas de ciencia ficción se describiera la imagen de un planeta completamente cubierto por una megalópolis, ese futuro se ha inoculado con potencia, a juzgar por la cantidad de imágenes eco que se han producido en el imaginario colectivo. Desde el planeta de Coruscant, en la famosa Guerra de las Galaxias, hasta la mismísima Tierra de Blade Runner, que no está en la foto de Ridley Scott, o en el campo de la arquitectura y las artes visuales, los trabajos de la transurbancia del grupo Stalker, que sí lo tenéis en la imagen, muestran esta tercera naturaleza como el paisaje del futuro en la Tierra. Así es que sumidos como estamos en la tercera naturaleza, necesitamos un arte que nos ofrezca lenguajes alternativos e imaginarios simbólicos donde reparar y corregir nuestra relación con la primera naturaleza. El arte nos traduce la realidad desde otras visiones. Funciona como una brújula que orienta nuestras relaciones con las cosas y el entorno y nos hace mirar de manera diferente, abriéndonos la posibilidad de ver y relacionarnos con el mundo de otra manera. El arte nos deja ver a través de las grietas o mirillas que fracturan los patrones del entendimiento y la visión aprendida. Ahora bien, para desestructurar la visión aprendida, ayer hablábamos de la desautomatización de la mirada, lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes de cómo nos afectan los patrones de visión tradicionales al uso. Para ello, analizaré la perspectiva euclidiana, esa pirámide truncada de la que ayer habló Marisa Oliver. El célebre científico Ludwig von Bertalanffy muere en 1972, autor de Teoría General de Sistemas, que se publica en el 68, abre su último libro con un capítulo dedicado a las perspectivas en arte y ciencia. Para este gran científico, el descubrimiento de la perspectiva lineal euclidiana produjo una revolución en Occidente mucho más significativa que la mera invención de un nuevo medio de representación pictórica. Cuando León Battista Alberti publica en Florencia su teoría de la perspectiva en el año de 1435, dice Bertalanffy, se descubre una realidad nueva. La transición de la forma bidimensional a la representación del espacio y la profundidad fue para Occidente un modo nuevo de ver el mundo. Su extraordinario éxito radica, según Bertalanffy, en que este sistema de representación espacial está basado en un rasgo biológico que caracteriza al organismo humano. Los ejes oculares del hombre corren paralelos en un mismo sentido, por lo que cubren un campo de visión uniforme, de suerte que las representaciones de las dos retinas son, si no idénticas, muy semejantes. Tal es la base anatómica de la visión estereoscópica, que nos permite ver las cosas con ambos ojos
aunque con un ángulo ligeramente diferente. La perspectiva lineal, por tanto, reproduce el mundo de acuerdo con nuestro sistema perceptivo biológico. Con ello, advierte Berta Lamfli, las artes se colocan así en el mismo nivel que la tecnología. Ambas permiten al hombre construir su propio medio y dominar la naturaleza de modo soberano. Ahora bien, este sistema perceptivo nos coloca delante del mundo como si estuviéramos en un balcón desde el que dominásemos el espacio y, por ende, todo lo que hay en él, todo lo que hay enfrente de él, todo lo que hay enfrente de nosotros. El resto de los animales tiene una visión muy distinta, pues a menudo tienen los ojos situados a ambos lados del cráneo. Pensemos en los pájaros, ¿no? Imaginemos que fuésemos pájaros. Nuestra percepción de ave nos situaría en un espacio entre la visión que obtiene el ojo derecho y la que obtiene el ojo izquierdo, con lo cual nos veríamos dentro del mismo espacio que divisamos y no frente a él. Pero la especie humana mira al mundo como si estuviéramos en un espacio diferente desde donde miramos. No en vano se ha identificado la perspectiva euclidiana con la proyección egocéntrica del sujeto sobre el territorio y, por ende, sobre el mundo. El paisaje romántico, por ejemplo, en su deseo de mostrar la pequeña escala del hombre con respecto a la naturaleza, ensayó perspectivas diferentes. Un ejemplo paradigmático lo encontramos en El monje frente al mar de 1810, obra de Friedrich, y una de las más significativas del paisaje romántico, precisamente porque desplaza al sujeto del marco y le niega su mirada predominante. No hay perspectiva euclidiana, ni siquiera una proyección ilusoria de profundidad. La mirada resbala en ese muro infranqueable construido por la neblina que se interpone entre el monje y lo que quiere ver. Ahí radica la sublimidad de esta gran obra, esto es, en el lenguaje pictórico que cancela la mirada dominante del monje. El monje ya no ordena el mundo, por el contrario, forma parte del mundo, está inmerso en él, sin tener una posición privilegiada, ni un punto referencial en el horizonte que le permita proyectarse, por lo que transmite esta sensación de desorientación. Sin embargo, la perspectiva euclidiana está tan arraigada en nuestra cultura que el propio Friedrich vuelve a los patrones de visión euclidianos en obras algo posteriores. Por ejemplo, en 1818 pinta El viajero frente al mar de nubes. Como indica el propio título del cuadro, el pintor ha colocado al viajero frente al mundo y en una posición elevada por encima de la línea de horizonte. El punto de vista sale del centro del pecho del viajero y coincide con el punto de fuga, como si la visión surgiera proyectada por el sujeto que mira. La seguridad y el control están presentes en la postura de este viajero que de espaldas lanza el mundo frente a sí y, por muy inmenso que nos parezca este mundo, está bajo su control. Así, el mundo pasa a ser un escenario de teatro que se contempla desde un punto de vista único, fijo y absoluto. Esta disociación entre el aquí y el allí, entre el que percibe y lo que se percibe, es propio de este sistema de representación. El hombre ha creado, a medida de su biología, un patrón de visión que ha aplicado a su entorno. Porque, como Pere Jaume, un artista que tenemos en pantalla, incorpora su obra al territorio, nos hace darnos cuenta de esta forma de mirar. Su obra no forma parte del lugar, sino que más bien es completamente ajena al lugar, porque es un instrumento de visión a través del que indagamos nuestra mirada cultural y, por tanto, en las maneras que tenemos de relacionarnos con el entorno. También para el geógrafo Farinelli, el gran invento de la modernidad es la representación del espacio euclidiano, esto es, figurar la ilusión de profundidad al pasar del espacio tridimensional de la Tierra como globo, que es, al bidimensional del mapa. Ante esta versión horizontal que domestica al mundo bajo la mirada dominante, el espectador se coloca frente a la realidad
como si estuviera ante una ventana abierta. La manera única de ver el paisaje a la que aludía ayer Marisa y también Liliana. Este modelo de representación está profundamente arraigado y afecta a nuestra percepción de la realidad. Y esto es lo más importante, que vemos la realidad de acuerdo con el mapa. De acuerdo con el mapa que nos hemos hecho de ella bajo principios de visión que llevamos inoculados, porque biológicamente somos así. Así, comprendemos el mundo solo desde un punto de vista que es único para cada espectador, que cosifica lo que mira al ubicarlo como algo fuera de él y que domina por situarse en un lugar determinante desde el que ordena el mundo conforme a su posición. Bueno, he traído algunos artistas clásicos del land art cuyas obras nos llaman la atención sobre estas maneras de mirar, ¿no? Por ejemplo, Jan Dibetz es un clásico, esta obra, ¿no? Le gusta, es un artista que representa el paisaje yendo más allá de la complacencia visual, convirtiéndolo en un campo de reflexión donde ubica trampas perceptivas para la mirada. Así, por ejemplo, nada es lo que parece en la obra de Dibetz, quien nos invita a jugar con formas geométricas que nuestra percepción interpreta a través de los patrones visuales culturales. Esto ocurre en Perspectiva corregida. Tenemos en pantalla una obra que nos incita a interpretarla como una fotografía sobre la que se ha dibujado un cuadrado con líneas diagonales cruzadas en su centro, cuando realmente es un dibujo que está hecho sobre la tierra y trazado como un trapecio, para que lo visualicemos como un cuadrado. De la misma manera, Construcción de un bosque es ya un clásico que tiene réplicas. En España, por ejemplo, tenemos el bosque de Osma de Agustín. Bueno, ¿me ayudarás? ¿Sí? Ibarrola. ¿Me ayudarás? ¿Sí? Ibarrola. Sí, Agustín Ibarrola. Bueno, quiero decir que es una obra que ha tenido su influencia, porque es muy resultona visualmente, ¿no? Juega con el binomio cerca-lejos. De cerca percibimos troncos de árboles pintados de blanco, cuyo sentido visual se nos escapa, pues las relaciones entre unos y otros árboles están fuera de nuestro alcance visual y por ello los troncos parecen haber sido pintados aleatoriamente. Pero en cuanto nos alejamos y cuando encontramos el punto de vista único y absoluto desde el que contemplar, la obra cobra sentido y nos vemos contemplando una línea blanca trazada en el bosque que atraviesa horizontalmente el plano. Así es, de cerca el espacio óptico visual no puede desplegarse, quedando replegado para dar paso a un espacio más sensorial y fenoménico, ese donde estoy. El aquí ya no es un punto desde donde observar, es una experiencia. Me exige moverme, cambiar de puntos de vista que se multiplican con mi desplazamiento, pero ninguno de ellos es prioritario, ninguno de ellos es dominante, ninguno de ellos me da la visión de la línea. Solo cuando me coloco en otro plano diferente, cuando diferencio lo que contemplo del lugar desde donde lo contemplo, aparece mágicamente esa línea trazada, ¿no? La propuesta de estar lejos para ordenar y controlar y cerca para sentir nos brinda pues la oportunidad de flexibilizar las relaciones que establecemos con el afuera y conocer cuáles son las implicaciones que conllevan nuestros posicionamientos a nivel sensorial y a nivel cultural. Las reglas que se derivan de la perspectiva euclidiana concluyen con lo que Ehrenreich ha llamado la mirada diferenciada y que se opone a la mirada que él llama desdiferenciada o mirada no euclidiana, capaz de percibir el mundo como parte de sí.
Esto es, podríamos decir, una mirada holística que no fragmenta los espacios entre el perceptor y lo que se percibe. Es la mirada diferenciada la que hace de la naturaleza un paisaje y la que, combinada con un deseo de consumirla, la cosifica. Y esto es posible porque la mirada diferenciada enmarca y fragmenta la percepción y nos distancia como espectadores, creando puntos de mira que nos anclan en el espacio. Nancy Holt, por ejemplo, en Los Miradores, ¿no?, nos lo muestra de una manera muy ilustrativa. Estos puntos de mira funcionan como observatorios a través de los que enmarcamos la mirada para cerrar el obturador de un campo de visión excesivamente amplio e inabarcable que está fuera de nuestro control. Ayer también Andrés Miguchi, ¿no?, habló de acotar el espacio, como acotar el espacio es crear paisaje. En las culturas ágrafas, por el contrario, es frecuente una superposición entre el aquí y el allí, pues estos espacios se pliegan en uno solo, de tal manera que se relacionan con el territorio con una mirada desdiferenciada. Esta denota una manera de pensar distinta a nuestra cultura. Mientras el pensamiento salvaje, como lo llamó Claude Lévi-Strauss, se relaciona con el entorno sin diferenciar al sujeto del objeto, nosotros fracturamos ambos con el fin de analizar una porción de realidad, que así, fragmentada de su totalidad, podemos observar y estudiar al tenerla objetivada. Esto es, delante de nosotros, cosificada, desprendida del todo que forma parte. Gracias a este sistema de pensamiento hemos podido desarrollar nuestra ciencia y nuestra tecnología. Pues la mirada diferenciada, esa que fragmenta la realidad en parcelas, es el precio que hemos tenido que pagar. Y la factura pasa por acercarnos al mundo como si fuera algo totalmente desligado y ajeno a nosotros. Esta fragmentación de la naturaleza es, para el gran paisajista Agustín Berke, lo que llama la descosmización moderna del paisaje. Y esta descosmización fue contestada por algunos artistas en la década de los 70 del siglo pasado, y particularmente por mujeres artistas, quienes se identificaron con los ciclos y dinámicas cosmogénicas e hicieron un solo cuerpo con la primera naturaleza. Uno de los ejemplos más conocidos y significativos, ya muy clásico, es el de Ana Mendieta, a través de cuyas performances identifica su cuerpo con los elementos al embadurnarse totalmente de barro, como si fuera una extensión más de la propia tierra. Sus esculturas siluetas de barro o hierba así también lo muestran, especialmente porque las arroja al agua para que se vayan disolviendo poco a poco, o las llena de pólvora para hacerlas explotar como un microvolcán, asociándose así con las dinámicas planetarias. El cuerpo es, por tanto, una manifestación más de la Tierra y del planeta, y queda asociado a la naturaleza, surgiendo así un vínculo entre esta, el cuerpo femenino, y la ecología, un término que propone una relación holística y, por tanto, una mirada desdiferenciada con el mundo. Durante finales de la década de los 50 y 60 del siglo pasado, la humanidad estuvo muy atenta con lo que ocurría a miles de kilómetros de distancia del planeta. Con la exploración del espacio exterior y el lanzamiento de los cohetes Apolos, la especie humana pudo por primera vez ver imágenes televisadas de la Tierra desde la afuera. Esto es, desde un punto de vista que le permitía observarla como un planeta más del sistema solar. Este salto de escala hizo posible que la especie humana perdiera su mirada en un horizonte abismal a cuyas puertas se había asomado. La Tierra se visualizó en relación a los procesos geoplanetarios, elaborando así un mapa muchísimo más amplio de nuestro planeta, cuya formación, desarrollo y futuro
dependen de procesos cósmicos. Así, desde luego, lo entendió la ciencia, que a partir de entonces y especialmente a partir de los años 70 del siglo XX, no solo se interesó por los problemas ambientales del planeta. Los estudios ambientales partieron de un punto de vista complejo e interdisciplinar que explicaba los comportamientos de las geodinámicas del planeta, incluido su sistema biológico, como un tejido donde cada elemento que lo formaba estaba interconectado con el resto, de tal manera que cualquier cambio efectuado en cualquier elemento suponía una transformación del conjunto. Así es que la tranquilizadora versión que explicaba antes los fenómenos naturales mediante la causa-efecto se complica ahora en una dinámica no lineal de propiedades emergentes que escapa al control de la predicción y organiza el todo de una manera sistémica. La totalidad es más que la suma de las partes y, por tanto, el análisis pormenorizado de las partes no garantiza la comprensión de los fenómenos naturales. No nos sirve la pirámide truncada, no nos sirve ya esa perspectiva euclidiana. Estos planteamientos no causales se dejan sentir en la obra de artistas como Robert Smithson, quien ya no identifica la naturaleza como un paisaje, ni siquiera como un territorio, sino como una dinámica de procesos. En su obra Rundown, Smithson arroja varias toneladas de asfalto por la pendiente de una escombrera, de tal manera que la materia avanza escurriéndose por el talud como si fuera lava bajando por la ladera de un volcán o hielo deslizándose por un valle glaciar. Estos procesos difícilmente perceptibles para el ojo humano, Smithson los hace visibles en sus obras. El artista crea pequeñas maquetas vivientes, microcosmos, donde ensaya la aceleración de las dinámicas planetarias para ajustarla a nuestra escala perceptiva. El movimiento, incluso el micromovimiento, a veces imperceptible, así como la transformación de la materia y la energía, focalizan la atención del arte. La obra se entiende así como una mímesis que, lejos de atender a la semejanza de las cosas a las que se refiere o a la localidad del lugar, atiende a las dinámicas y, por tanto, se manifiesta como un proceso no predecible, no controlable, incluso a veces no visible. Así es que no se trata ya de crear en la naturaleza para hacer un paisaje, se trata de crear con la naturaleza. Y esto es lo que hace, por ejemplo, la clásica obra de Walter de María con su campo de relámpagos, donde ubica unas varillas de metal para atraer las tormentas de verano y crear todo un espectáculo de relámpagos, siendo cada uno de ellos irrepetible y distinto. Y también Andy Goldsworthy, cuando trabaja con el agua, cuando trabaja con el agua creada en la naturaleza. Bueno, el agua es un fluido que tiene un comportamiento muy diferente en su discurrir, dependiendo de si es río o mar. Mientras el río discurre linealmente, el mar lo hace cíclicamente a través de sus mareas. Y Goldsworthy elige un lugar en el que ambas aguas confluyen y justo allí decide construir una obra que de alguna manera está en consonancia, no solo visual, con la idiosincrasia del lugar elegido. Su obra tiene así una forma circular de acuerdo con el remolino que las aguas forman cada minuto en el punto de confluencia entre marea y río, que son dos tiempos, cíclico y lineal. Con ella pretende visualizar la propia dinámica de los fluidos en su encuentro. Ahora bien, la obra no se completa plenamente hasta que las aguas, con sus energías encontradas, la una cíclica, la otra vectorial, deshacen su estructura. Bien. La creación artística está, por tanto, mimetizando los procesos dinámicos, así como los ciclos de construcción-destrucción. Por eso, el artista no siente que su obra se destruye al ser engullida por un remolino que genera el encuentro de estas aguas. La escultura de ramas secas que ha construido justo en este lugar
es un remolino y como tal ha de ser dinamizado por el movimiento que la llegará a deshacer, integrándola en el flujo del devenir de la naturaleza, de tal manera que para el artista la obra no se destruye, sino que queda asimilada al proceso natural. En sus propias palabras, a medida que se va destruyendo, parece como si la obra hubiera sido arrastrada a otro plano, a otro mundo, dice Goldsworthy. No se siente en absoluto como una destrucción. Por el contrario, se siente como si hubieras tocado el corazón del lugar. Cada vez está más extendida la consciencia de un arte que se asocie naturalmente a esa naturaleza cosmogénica, que nos revela las interconexiones holísticas entre el observador y lo observado, que nos acerque a una mirada desdiferenciada, mediante la cual, lejos de entender esta naturaleza como un escenario que está allí, fuera de nosotros, la entendamos o mejor la incorporemos como parte de nuestro propio proceso, pues formamos parte de ella en tanto que somos esa naturaleza, literalmente somos polvo de estrellas que nos regimos por los mismos procesos y por tanto estamos sujetos a ellos. Y no estoy haciendo literatura, es química. Esta idea que vibra en la frecuencia de la filosofía oriental la verbaliza Berke atendiendo a los principios de la geomancia derivados del Feng Shui. Para este gran paisajista, la resonancia de la naturaleza en el cuerpo humano no solo se debe a la fuerza o el soplo vital ki que atraviesa tanto a los seres animados como a la tierra, sino también a escala del cuerpo humano, en donde los meridianos de la acupuntura los compara con las venas del dragón a escala del territorio. Hay correspondencia, por tanto, y homología entre el microcosmos y el macrocosmos, entre la medicina del cuerpo humano y la geografía del planeta Tierra. Sí, por favor. Sí. En Turing Tables de John Franz tenemos un registro de los movimientos sísmicos del planeta que suceden literalmente millones cada año. O sea, cada año tenemos millones y millones de movimientos sísmicos. Están codificados en imágenes y sonidos que se proyectan en tiempo real. Son códigos de la geodinámica del planeta que, lejos de imitar apariencias y complacernos retinianamente, nos muestran los procesos en vivo, en streaming y en constante modificación. La información se proyecta sobre el espacio y se dibuja en los cuerpos de los espectadores, como queriendo insistir en esa misma idea de Berke. De la misma manera que hay movimientos sísmicos en el planeta los hay también en el cuerpo, ¿no? Que se lo digan a Ana Mendieta cuando hacía sus siluetas de volcán. En fin, la información del cuerpo del planeta se proyecta sobre el cuerpo humano que vive simbióticamente con la Tierra. Es más, estas alianzas entre arte y ciencia son poderosas porque hacen visibles los flujos, similares a los que experimentados, por cierto, en las redes de comunicación digital, que no podemos ver con patrones visuales antiguos. Ahí, volvemos al anterior. Perdón. No, al anterior, eso es, estamos aquí todavía. Ya no estamos ante el vigilante ojo del gran hermano, que todo lo mira, sino ante un ojo global que hace visible lo no visible. Así, ver es saber y saber es tomar consciencia, por lo que el artista de Turing Tables ha ensayado otras maneras, otras pautas de visión que nos acerquen a las dinámicas geoplanetarias y podamos entender mejor los procesos de nuestro hábitat. Ahora sí, pasamos a la siguiente. De la misma manera, la obra de Peter Feng, Ocean Earth Europe, de 1991, recoge en tiempo real la progresiva desecación de los lagos europeos, sumergiéndonos en una realidad del devenir continuo, así como en los procesos irreversibles.
La obra, como veis, está compuesta por varios ordenadores cuyas pantallas muestran, a modo de mapas, el proceso de recesión de las aguas de los lagos interiores europeos. La instalación, la verdad es que tiene cierto aspecto de sala de cuidados intensivos de un hospital, donde parece que el enfermo está monitorizado, ¿no? Como aquí los lagos, cuya evolución hacia la desecación puede llegar a hacernos sostener el aliento, pues al ver el proceso en tiempo real se hace muchísimo más ineludible el compromiso de actuación ante el calentamiento global de nuestro planeta. Frente a la mirada diferenciada y autocomplaciente de un paisaje hecho imagen, Peter Fender prefiere mostrarnos lo que está pasando, dándonos imágenes informativas que no solo nos cautivan por su aspecto, porque evidentemente hay una atracción visual por cómo presenta la obra, la instalación, sino que nos posiciona ante una realidad de los procesos que transforman la faz de nuestro planeta y que son decisivos para nuestra supervivencia. Parece que aquí el efecto sublime del paisaje se da tanto en su versión sensible como cognoscible. La siguiente. Y en fin, en otro orden de cosas, haciendo un pequeño salto, recordemos que Henry Lefebvre señaló cómo el sistema de producción capitalista dio un vuelco en los años 70, cuando las fuerzas productivas dejaron de definirse únicamente por la producción de bienes o de cosas. El mercado no solo genera bienes de consumo, como en Hamilton, sino espacios donde consumirlos. Ahora contamos con los espacios de producción y los espacios de ocio. La industria del ocio se ha instalado en los espacios que quedaban vacantes, el mar, la playa, la alta montaña, y ha creado una industria nueva, una de las más potentes, por cierto. El espacio entero ha quedado disponible para las finanzas, tal y como preconizó Hamilton a propósito del arte pop. Ahora la playa, la alta montaña, el océano, las tierras lejanas se han convertido en paisajes para llevar o take-away landscapes, como los denomina Francesc Muñoz. Estos take-away landscapes funcionan como la comida rápida, por lo que están bajo sospecha de salubridad, ya que están independizados del lugar, ni lo traducen ni son el resultado de sus características físicas, sociales y o culturales. Son paisajes reducidos solo a una de las capas de información que lo configuran, la más inmediata y superficial, la imagen. Guy Debord, creador e impulsor del situacionismo y, por cierto, contemporáneo de Hamilton, advertía ya cómo toda imagen es representación y cómo toda imagen puede acabar por convertirse en espectáculo. Esta fractura entre la imagen paisaje y el conocimiento o experiencia que potencialmente nos brinda un lugar puede provocar un estado de frustración continuo que es muy usado últimamente por el marketing, pues mantiene insatisfecho al deseo como un carburante, se consume a cada paso sin obtener realmente nada. En otras palabras, la industria del ocio se basa en el consumo y la explotación del territorio como paisaje a consumir de manera superflua, a veces meramente retiniana o incluso virtual. Esto es, sientes que estás pero no estás, usando así la misma estrategia que Bernays utilizó, de acuerdo a las teorías freudianas, para el desarrollo masivo de la propaganda comercial. Porque no se trata de adquirir un producto de necesidad, sino uno simbólico que mediante la estrategia publicitaria lo veas como necesario. Convertido en objeto de deseo, ese producto acaba irónicamente por jugar un papel esencial para el desarrollo del sujeto. Así, por ejemplo, Bernays inventó lo que llamó la psicología del vestir. La psicología del vestir no solo convierte a la ropa en un vehículo de la identidad, sino que también nos hace sentirnos de acuerdo a lo que representa como estereotipo. Esto es, al ponernos una determinada prenda, aunque no seamos más libres, ni más auténticos, ni estemos socialmente mejor posicionados, nos sentimos así.
tras el trabajo que ha hecho la imagen publicitaria del producto. De la misma manera funcionan los comportamientos colectivos pautados por el sistema. Así, en los espacios que llamamos erróneamente naturales, artistas como Maider López nos muestran cómo nos acercamos al territorio proyectando el deseo de querer sentirnos unidos con el entorno y así experimentar un sentido de libertad que es tan solo vacacional, pues lejos de dejarnos formar parte de ese entorno, lo alteramos, lo construimos y lo explotamos sin darnos cuenta de que estamos muy lejos no ya solo de esa naturaleza cosmogénica, sino incluso de la naturaleza segunda. Inmersos en la tercera, tan solo nos sentimos como si estuviéramos en ella, sin renunciar a nuestras convenciones, a nuestros criterios de confort y a nuestros valores materiales. Tal es la ironía que muestra Maider López en su obra Atasco en vasco, una acción en la que convoca a un grupo de voluntarios que con sus coches atascan en un día festivo acordado, concretamente el 18 de septiembre del 2005, los convoca en una pista rural. Toda una imagen de lo que en la vida real ocurre cuando los ciudadanos nos apresuramos, ¿no?, a aglomerarnos en las carreteras los fines de semana para salir de la ciudad al campo, entre comillas, y disfrutar, entre comillas, de la naturaleza a la que acudimos en masa, sin capacidad receptiva ni para escucharla ni transformarnos a su través. Pues han pasado ya más de 50 años desde que Hamilton inaugurara el arte pop y casi lo mismo desde que el pensamiento y el arte llamaran la atención sobre el papel que podía jugar la producción artística en la industria del arte. Una industria que está cada vez más asociada al ocio, como el ocio lo está cada vez más a esa tercera naturaleza y esta a la acción de mirar frente a la de ver y experimentar. Así lo revela elocuentemente Mónica Studer y Christoph van der Berg en Videsal, una obra del 2006 que se desarrolla en red. Se trata de un hotel virtual donde se puede reservar por internet la visita y la estancia, así como apuntarte a las actividades, pues no sé, un paseo a caballo, subir la montaña. Como muestra la imagen, el usuario, que por cierto está ausente en la foto porque somos cada uno de nosotros que miramos desde nuestra ventana ahí, disfruta de la naturaleza desde ese balcón perfectamente controlado, predecible y artificial que se asoma a la imagen de la montaña. La montaña está allí, en una fuera de nuestras vidas, en un escenario que poco tiene que ver con nuestros espacios cotidianos, con nuestras preocupaciones y con nuestra rutina, pero que así presentado lo consumimos mediante una mirada escaparate sin ningún problema. Quizás por esto artistas como Thomas Deman han dado un giro radical a las relaciones entre el arte y el territorio y se dedican a recrear paisajes artificiales. En su Clearing del 2007 construye un paisaje ficticio a tamaño natural con papel y cartón. Lo que veis aquí es papel y cartón, a modo de collage escenográfico, que luego fotografía, dando como resultado una imagen simulacro que percibimos como muy natural al responder visualmente a lo que pobremente entendemos por naturaleza, esto es cualquier cosa que sea verde y que tenga hojas, ¿no?, aun cuando sea inerte, que es lo que Berg identifica con las siglas del punk, que es el paradigma occidental moderno clásico, que él le llama el mata paisaje. Dice, pues, estas son sus palabras, siguiendo el matapaisaje, siguiendo las enseñanzas cartesianas, no reconoce más que un universo objetual, un objeto que existe en sí mismo, sin vínculo con nuestra propia existencia. Es geométrico, mecánico, puramente cuantitativo y, por tanto, totalmente neutro. Estos mismos simulacros se producen en un ambiente más general, el de la difusión de la cultura. Bertalanffy, volvemos a él, que propuso aplicar el modelo sistémico a la cultura, llamó la atención sobre el efecto dudoso que producen las difusiones culturales.
Así manifiesta su prevención ante las importaciones de unas culturas a otras, porque funcionan como la psicología del vestir, ya que se cae en la tentación de usar tales objetos para expresar una personalidad deseada, generando así escenarios, fachadas o espacios de representación donde consumir la idea de lo que se desea. Ese sentirse como sí, sin que nos ayude realmente a llegar a serlo. Pero además señala la importación de objetos de unas culturas a otras no genera necesariamente un tejido sistémico, sino que por el contrario, lo que produce son más bien incoherencias en el uso, que no dejan de ser interesantes desde el punto de vista antropológico, pero que no aportan ningún conocimiento, ni mucho menos contribuyen a desestabilizar los mapas mentales, los patrones de conocimiento, las miradas prefijadas con las que una cultura aborda sus sistemas representacionales y visuales. Bertalanffy describe los efectos de estas importaciones de la siguiente manera. Los rasgos culturales no hacen a una cultura. Si se adoptan modas, objetos y o maneras de otras culturas, estas adopciones banales no traen consigo cambios sustanciales, pues operan en la cultura de quienes los adoptan como aquellos sombreros de seda importados con los que se cubrían ciertos jefes africanos durante el siglo XIX. Hasta aquí la frase de Bertalanffy. Así es que, y para concluir, si nos preguntamos parafraseando el título del collage de Hamilton, ¿qué es lo que hace que el planeta Tierra sea hoy tan diferente, tan atrayente? Bien podríamos responder que son, metafóricamente hablando, esos sombreros que, al igual que los jefes tribales del siglo XIX, nos colocamos sobre nuestras cabezas y mediante los que consumimos vorazmente el entorno sin saber que también nos consumimos vorazmente a nosotros mismos en una cadena de deseos que no llegarán a satisfacerse. ¿No será que nos hemos colocado esos sombreros creyendo que con ellos en la cabeza ya es suficiente para establecer una relación holística y sistémica con la naturaleza? ¿No será que nos apoderamos? Sí. ¿No será que nos apoderamos de los sombreros que se fabrican en otros lugares y que nos los ponemos como una etiqueta globalizada que da prestigio, pero poco tiene que ver con la realidad local que habitamos? Quizá por eso la mirada euclidiana, por la que comprendemos el mundo solo desde un punto de vista y por la que cosificamos lo que miramos para nuestro consumo, haya cuajado tanto en este proceso de globalización que experimenta la cultura hoy en el planeta. Parece, pues, que lo que Hamilton predijo como estilo de vida doméstica no ha hecho sino extenderse a todos los ámbitos de la cultura y de la vida. Y parece que el análisis del científico Bertalanffy, que ese análisis que Bertalanffy realizó del descubrimiento de la perspectiva, entre comillas, tiene un viaje de vuelta. Pues como las coordenadas del mapa, la visión euclidiana rebotan las cosas de tal manera que ese patrón de visión acaba por conformar nuestra experiencia de la naturaleza. Las obras de los artistas aquí analizadas se insertan en el territorio, brindándonos la oportunidad de observar cómo aplicamos los patrones de visión y conocimientos propios de nuestra cultura a una naturaleza que intentamos domesticar a nuestra imagen y semejanza, ignorando la dinámica de sus procesos y su escala dimensional. Ya concluyo. Termino con esta imagen de Pere Jaume titulada El motivo, que consiste en unas chinchetas elaboradas en metal, como veis en la parte derecha, de unos 2 metros de diámetro, que el artista, después de hacerlas, lleva al territorio real y clava en la tierra para indicarnos que nuestra mirada tiende a cosificar el paisaje, haciendo de la naturaleza una mera postal que podemos sostener en las manos. Y nada más. Muchas gracias.